Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La pintura que ven ahí es un retrato, por así llamarlo, de una perrita llamada Lai, la mascota de una de las hermanas de mi señora. Como pueden ver, el dibujo previo que estoy haciendo de ella, aunque estoy usando como referencia una fotografía, no se trata estrictamente de una copia, sino que estoy usando mi teléfono celular y un programa que lo hace actuar como si fuera una cámara oscura. Con el lente enfocado hacia la hoja en blanco, la pantalla del teléfono muestra una imagen translúcida de la fotografía sobre el papel. Eso me permite hacer un rápido encuadre del dibujo sin necesidad de emplear otros métodos como la clásica cuadrícula. Vale una primera aclaración. Si usted ve la publicidad del programa que yo uso, que por supuesto es la versión gratuita, no puse un peso, se va a encontrar con un montón de jóvenes sonrientes y niños en edad escolar que, con un teléfono celular apoyado sobre elementos varios, desde el más improvisado hasta trípodes para video, gracias al uso de este programa, pintan en 5 minutos unos cuadros tridimensionales impresionantes, hiperrealistas, dignos de Durero o Werner. No les crea, no es así. De por sí cuesta bastante trabajo, y a mí en particular me resulta bastante incómodo estar dibujando con un teléfono en el medio. Reconozco que me facilita el encuadrar y realizar los primeros bocetos, pero como podrán ver, una vez terminado eso, me puse a trabajar tomando de referencia la foto directamente. Ahora bien, dado que este canal se llama Garabatos y Delirios, ya ven el garabato en el que estoy trabajando, una pintura en acrílico. Pero ¿cuál sería el delirio? Bien, un tema clásico de debate. ¿Hacen trampa los artistas cuando usan otros medios además de sus propias manos? Cuando se ayudan de fotografías, proyecciones, cámaras oscuras, en fin, tecnología. Cuando recurren al ayudante o encargan una pieza a un artesano. Llegamos aquí a lo que motivó el por qué usé esta técnica para hacer boceto y las dudas que mencioné. Entre las diversas pavadas que veo por internet, me encontré con la película audiovisual llamada El Vermeer de Tim, un film del año 2013. ¿De qué trata? Tim Jennison es un empresario inventor quien desarrolló varios programas de software, gracias a los cuales ganó muchísimo dinero. Se llenó de oro, por así decirlo. Casi retirado de la actividad y medio aburrido, en el año 2001 leyó un libro llamado El conocimiento secreto, de David Hockney. Dicho autor exponía una teoría en la cual evaluaba la posibilidad de que el pintor holandés Johannes Vermeer hubiera utilizado instrumentos ópticos como una cámara oscura para hacer sus pinturas, las que se caracterizan por su precisión y luminosidad casi fotográfica. Esa teoría le picó la curiosidad a Tim, quien no era un experto en arte, pero le llamó la atención, al apreciar la obra de Vermeer, la precisión en los detalles. Así que se dedicó a investigar qué podía hacer. La película muestra cómo a lo largo de un total de 1825 días, luego de entrevistar a distintos artistas y expertos en la obra de Vermeer, llegó a la conclusión de que efectivamente podría haber usado algún tipo de artilugio óptico de la época. Tim se dedicó entonces a desarrollar un aparato óptico que le permitiera recrear la técnica de Vermeer, una combinación de lentes y espejos que fuera posible utilizar en la Holanda del siglo XVII. Tengamos en cuenta que ya en ese entonces Holanda, con su actividad comercial, tenía acceso a espejos y lentes de gran calidad. Ya se utilizaba el telescopio y la cámara oscura, y según grabados de la época, existían distintos artilugios y máquinas de dibujar de dudosa eficiencia. Luego, decidió recrear una obra de Vermeer. Eligió la lección de piano, porque según sus observaciones, dada la luz y la ubicación de la ventana, debió ser realizada en el estudio del artista. Dicho cuadro es propiedad de la Casa Real Británica, y luego de insistir, le permitieron verlo directamente, por 30 minutos, sin sacarle fotos ni grabarlo. De vuelta a los Estados Unidos, en un galpón reconstruyó la habitación que mostraba el cuadro, reconstruyó los muebles y los vestidos, y recreó las condiciones de luz natural. Y una vez concluida esa recreación, con la ayuda del artefacto que desarrolló, se dedicó a pintar un cuadro que debía recrear la obra de Vermeer. Al terminar la película,
Tim concluye que efectivamente Vermeer pintaba sus cuadros utilizando un artefacto óptico semejante al que había desarrollado. Pero destacó que, desde que tomó el pincel hasta que terminó el cuadro, había pasado casi un año. Concluyó que el uso de esa tecnología que tenía alcance en esa época en nada desmerece la obra de Vermeer como artista. Después de todo, fue él quien realizó la composición, eligió el tema y aplicó una técnica destinada a obtener el resultado deseado. Tengamos en cuenta que todo ese proyecto le llevó a Tim 5 años, de los cuales solo el último lo dedicó exclusivamente a pintar, lo cual nos lleva de vuelta al mencionado debate que ahora se da sobre el arte contemporáneo y las distintas escuelas sobre el empleo de herramientas y técnicas. ¿Es válido utilizar fotografías y proyecciones, técnicas de impresión, programas de computación y el último horror cósmico, inteligencia artificial? ¿Se es más o menos artista? Vamos a ver algunas cosas de mi humilde punto de vista. La calidad de la obra la determina el autor, independientemente de la técnica que use. Esto no es un concurso, no es un deporte. Esto no es una carrera de Fórmula 1, de si se usó el coche con tanto combustible y si era válido o no que le pusiera un reactor nuclear y con eso fuera mucho más rápido. No, no es así. El arte es creación, resultado de la labor de un ser humano. Y aunque muchos pseudohumanistas lo nieguen, ha corrido unido a la tecnología. A ver, uno de los mayores inventos que tiene la pintura ha sido el pomo de plomo, que permite transportarla fácilmente de un lado al otro y que si no hubiera existido no tendríamos los paisajes pintados al aire libre tan caros a los impresionistas. También permitió el ahorro de tiempo de estar moliendo y preparando uno mismo cada uno de los pigmentos. Y mejor aún, al permitirse a la industria los artículos destinados al arte, permite al artista que si se le terminó, por ejemplo, el rojo carmín 887 de la marca A, solo debe conseguir otro pomo de la misma marca y no tener que andar preparando a los apurones otra mezcla rezando para no equivocarse en las proporciones. El abandono masivo de esa técnica artesanal nunca escandalizó a nadie. La incorporación de la fotografía es innegable y permite realizar bocetos mucho más rápido. Y aclaremos, si uno realmente no tiene habilidad para hacer bocetos, no tiene ni idea de perspectiva o proporciones, ni sabe cómo trazar una línea, por más que calque, por más que use una fotografía de referencia, por más que utilice una proyección para pintar, no va a lograr nada. Tim Jennison lo muestra en una película. Fueron 5 años de investigación y estudio para llegar a pintar el cuadro. Y eso solo porque previamente era un profesional dotado de una cultura general y grandes conocimientos técnicos. También seamos sinceros, un artista no vive 10 años con el resultado de la venta de un solo cuadro, a no ser que se llame Ornedrum, por supuesto, pero esa es la excepción a la regla. El señor vive en su castillo, pinta un cuadro por año, en fin, está podrido en plata. Un artista promedio necesita vender permanentemente. Entonces, el artista no puede estar sufriendo todo el tiempo haciendo 40 bocetos para vender un cuadro en un año. Tiene que producir de una manera bastante masiva. Seamos sinceros, no digamos disparate. Se usa la fotografía, se usa la tecnología, se contrata ayudantes. En fin, se usan todos los medios actuales necesarios. Y el comprador también lo sabe, porque a la larga, además del mercado, el valor de la obra es determinado no tanto por la tecnología, sino por la capacidad técnica y el prestigio del artista, la unicidad de la obra en sí. O sea, si es una obra hecha en serio, si es una obra realmente única, va a tener valor. Vamos a insistir con esto. No podemos ir cuestionando a los artistas con este tema. Si vale, a mí me podría gustar o no. A ver, hay una persona que de una manera sumamente injusta se la cuestiona, como es Andy Warhol. Andy Warhol tenía la usina de creación del arte, pero era él quien la dirigía, encaraba los proyectos propios y apoyaba proyectos de otros. ¿Vamos a cuestionar temerariamente la autoría de sus obras? Me permito entonces hacer un paralelismo. En una época en que no había academias, ¿cómo trabajaban los artistas? En el medioevo y el Renacimiento se organizaban en corporaciones, tenían en sus estudios aprendices, y los aprendices hacían todo el trabajo aburrido y repetitivo que no hacía el artista que actuaba como maestro.
El artista maestro no estaba perdiendo el tiempo haciendo la base del color, imprimando telas o incluso haciendo una grisalla previa. En esa etapa actuaban bajo su supervisión los aprendices. ¿Ustedes creen que realmente Miguel Ángel esculpió solo, de manera aislada, para mí la que fue su mejor escultura, que es el David? Una obra única que detalla los músculos en tensión. ¿Creen que estuvo él solo puliendo meses y meses el mármol a la muñeca? Para cada etapa tuvo a sus aprendices. Obviamente, estuvo encima de la labor de manera obsesiva, para que no cometieran errores. Eso también es seguro. Y fue Miguel Ángel el autor y nadie discute eso. ¿O acaso cuando ven un edificio con la firma del arquitecto, abajo le ponen en detalle fulanito el que mezcló el cemento, megamito el que puso el ladrillo? No, el arquitecto es probable que ni siquiera haya pisado la obra hasta el momento de su inauguración y es su firma y es su prestigio el que queda reflejado ahí. En resumen, cuestionar la honestidad de un artista por la cantidad de asistentes o la metodología empleada es una discusión estéril. El debate pasa por las ideas del artista y su capacidad para materializarlas. Me explico. Si yo llegara a dominar a la perfección la técnica de la acuarela, ojalá, pero lo único que se me ocurre es copiar a Turner, solo seré un buen copista. Por el contrario, aunque no logre recrear la atmósfera de los paisajes de Turner, pero desarrolle un estilo propio, entonces lograré el reconocimiento como artista, independientemente del valor y o la fama que alcance. Ese es otro tema. Bien, ya he terminado. Como habrán notado, al principio pensé en dejar el fondo plano, pero la perrita blanca quedaba perdida entre dos masas grandes de color. Por eso modifiqué el fondo improvisando unas ventanas, aprovechando que el acrílico es un medio opaco y sumamente cubritivo. Espero que les haya gustado la pintura y nos vemos en la próxima.